PD, no de un PI, de un proporcional más derivativo. Fíjense que el diagrama de Nyquist me dice lo mismo que el lugar de raíces. El lugar de raíces transformaba a un sistema de segundo orden, ¿se acuerdan? Y miren cómo ahora la gráfica roja no pasa a aquel cuadrante. ¿Por qué? Porque el agregado de ese adelanto derivativo anuló un retardo y de un sistema de tercer orden que era al principio pasó a ser un sistema de segundo orden, mucho más estable porque pasa mucho más lejos del -1. Y fíjense si hago el bode. Con PD. ¿Qué pasó con el P más D? La curva azul era el sistema de tercer orden. Como ahora le agregué un adelanto, fíjense que la curva terminó de segundo orden. Por eso en lugar de raíces eran 2 ramas nada más. Y entonces, cuando el proceso solo tenía este margen de ganancia, miren ahora cuánto margen tiene con el P más D. Mucho más. Mucho más porque ahora los 180 grados que antes estaban acá y que me dejaban solo ese pedacito de margen, ahora están por acá y me dejan todo este margen. Estoy mucho más lejos de los 0 decibeles con la acción derivativa que sin la acción derivativa. Sí, esa ganancia derivativa es lo que le aportó, es que los 180 grados fueron mucho más para allá. Y para allá tengo una ganancia mucho menor, porque ya estoy en la parte que decrece rápido. Se comporta como una función de segundo orden. Y se comporta como una función de segundo orden. Y si ahora graficamos la función time, la función de lazo cerrado, en vez de ponerle este valor, le voy a poner el controlador PD. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Estoy cerrando el lazo con un controlador P más D. Entonces vamos a graficar time. Vamos a hacer, bueno, es que no le cambié el nombre. Fíjense, mucho más rápido amortiguó. ¿Se acuerdan cuando tenía la ganancia 2 o menos que 2,8? Oscilaba bastante. Vamos a definir de nuevo, pero con otro nombre, cuando era con 2, por ejemplo. Con un K sub C menor que el último. Con un controlador solo proporcional menor que el último. Y si yo ahora grafico las dos a la vez, fíjense la diferencia. ¿Quién llega más rápido? Con el PD. La acción derivativa hace más estable y más rápida la respuesta. Hay que tener cuidado a veces con estos sobrepicos cuando hay ruido. Pero ven, las dos amortiguan. ¿Con cuál me quedaría si no tuviera ruido? Con la que es más rápida, con la que tiene controlador P más D. ¿Lo ven? El diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist, el lugar de raíces, todos me van aportando información para poder hacer un análisis de estabilidad. En el lugar de raíces, ¿qué miro? Que las raíces estén en el semiplano izquierdo. Si siempre van a estar en el semiplano izquierdo, y es
mucho más estable que cuando en algún momento pasa al semiplano derecho. Mientras más cerca esté del semiplano derecho, significaría que esta amortiguación es menor. O sea que mientras más allá esté, más despacito va a decrecer. Me conviene que el lugar de raíces siempre esté lo más separado del eje imaginario posible. Si cruza al semiplano derecho, tengo que asegurarme de trabajar con valores de K sub C menores que ese último. ¿Dónde veo ese K sub C último en Bode? En el margen de ganancia. Si tengo margen, tengo un valor de K sub C último y tengo que trabajar con valores menores. Si ya me pasé, el sistema es inestable. Es equivalente a estar trabajando en el semiplano derecho del lugar de raíces. ¿Lo ven? Sí. Bueno, entonces lo que faltaría del práctico es esto. Tienen que construir el diagrama de Bode solo, determinar el margen. ¿Cómo hacen? Se paran en 180 y miden ese valor, acuérdense que es en decibeles, que es lo que he puesto acá. ¿Ven? He puesto el cursor donde está 180, el desfasaje, y lo que le queda ahí arriba es el valor de K sub C último. En el diagrama de Nyquist tengo que medir este valor y la inversa me da el K sub C último. Cuando le multiplican por una ganancia menor que la última, acá fíjense que lo multipliqué por 1,4, es decir, si el K sub C último era 2,8, le he dado la mitad, lo que dice Sigrinicos. Entonces me paro en 180 y todavía me queda margen. ¿Ven el cursor ahí o no se ve el cursor? Cuando me paro acá, todavía me queda margen, porque le he dado un K sub C que es la mitad del último. ¿Cómo lo veo en Nyquist? Con una ganancia que todavía le queda margen, todavía es estable. En el lugar de raíces son dos curvas superpuestas porque no la modifica. Esto es con un P más I. Entonces acá vemos el aporte integrador al principio y después ganancia pura al final. El desfasaje que pasó de empezar de 0 a empezar en menos 90 por el aporte que le daba esto. Y después, como es ganancia pura, tiene el mismo desfasaje que tenía el proceso solo. Ahí en el integral se comporta casi como una función de cuarto orden. A baja frecuencia. Después se comporta como de tercero. Es decir, en realidad, a alta frecuencia. A bajas frecuencias tiene un retraso más porque es el aporte del 1 sobre S. Entonces ahí a baja frecuencia tenés casi una de cuarto orden. Pero después termina siendo de tercero a alta frecuencia, porque vuelve a desfasar 270 y el desfasaje es ganancia pura. Esto es el diagrama de Nyquist, que ya vemos que está más cerca de la inestabilidad, ya está bastante más pegado al -1. El lugar de raíces, en este caso por los valores que le di, genera una curva hacia la derecha. No sé si se ve el cursor, ¿se ve? No. Bueno, la curva roja que me marca una respuesta más todavía estable, pero menos estable. El P más D, que pasó de una función de tercer orden a una de segundo. El Nyquist, que también pasó de una de tercer orden, que cruza 3 cuadrantes, a una de segundo, que llega asintótica ahí.
En el lugar de raíces, el P más D se transformó en un sistema de segundo orden más estable. Y esto es con P más I más D. Con P más I más D el Nyquist y el Bode. Este es con otros valores de P más I más D que ven que lo trae más hacia el semiplano izquierdo. Este P más I más D es más estable que el solo P. Siempre, o sea, siempre va a ser como contraria la forma. No, depende en realidad porque le he dado buenos valores a K sub C, al tiempo integral y al tiempo derivativo. En el ejemplo que recién les hice yo, que me había inventado los valores, quedaba inestable. Entonces no se te viene hacia la izquierda, se te va más a la derecha. Y acá la comparativa de las respuestas. Primero, la curva roja es solo proporcional. La curva azul es solo proporcional. La roja. ¿Por qué me di cuenta? A ver. Algo que los que fueron al laboratorio hoy lo vieron cuando el controlador era solo P. El error de estado estacionario. No termina en 1, termina en un valor diferente. Amortigua, la curva azul, vemos que amortigua, pero no se queda en 1. Llega a un valor distinto. Después, la curva violetita esta, es P más D. ¿Por qué? Porque también se queda con error de estado estacionario. Ni la P ni el P más D corrigen exactamente el valor hasta llegar al valor deseado. ¿Y cómo comparo esta verdecita con la roja? Las dos corrigieron el error de estado estacionario. Conclusión, tienen algo de integral. Esta que tardó mucho más en amortiguar no tiene acción derivativa. O sea, tiene mucha acción integral que me anula el error de estado estacionario, pero tarda muchísimo. Fíjense que esta amortigua mucho más rápido, pero en otro lugar. Y cuando tengo P más I más D, que es la curva verde, la acción derivativa adelanta la respuesta, amortigua porque tiene algo de acción integral, y a veces tiene un pico, ven, un poco más grande dependiendo de D. Pero si yo comparo, ¿cuál sería la mejor respuesta? Proporcional, integral y derivativo. Que el integral me sacó el error de estado estacionario, que el derivativo lo hizo más rápido respecto al P más I, y que si hubiera sido solo P o P más D me hubiera generado error de estado estacionario. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tienen que hacer para terminar ese práctico. Ese práctico lo tomamos y en el global yo les voy a dar gráficas para que ustedes reconozcan las respuestas. Entonces, si ustedes lo hacen y lo razonan un poco, es muy fácil. El tema es que lo tienen que hacer. Si lo copian, bueno, todo este análisis, todo este razonamiento que yo les estoy haciendo, no lo van a hacer. Una pregunta, profe, ¿este Paula está en la plataforma? No, este en realidad es el práctico que le subí el práctico, pero no le subí la resolución. Bueno, pero están mejor. Otros años se las he hecho hacer solitos a todos, y este año... Y este año lo he ido haciendo el mismo ejercicio para todos. Pero después no les pido que lo entreguen, pero sí que lo hagan porque es lo que después les tomamos. Bueno, y les voy a explicar rápidamente el tema del control PID digital. Sí. ¿Qué unidades entran en el global?
tenemos que ver bien porque hemos estado reestructurando, me he atrasado más con este tema de lo que pensábamos, así que pienso que va a entrar seguramente hasta válvulas. A ver, ¿qué es lo que nos estaría quedando? Nos queda la semana que viene, el ingeniero Geli va a dar válvulas y variador de frecuencia, y la otra semana va a dar temperatura y nivel. No sabemos si vamos a incluir temperatura y nivel, pero hasta válvulas y variador seguro. O sea, todo lo que hemos ido viendo, hasta lo que entre la semana que viene, seguro. Bueno. ¿Y el primer paseo, no? ¿Eh? Sí, seguramente algo... Sí, pero no todos lo aprobaron. Así que vamos a ver. Pero en realidad, por ejemplo, cuando ustedes hacen en la respuesta en frecuencia, hacen la antitransformada, una entrada senoidal, cuando hacen el método de sustitución directa y un montón de métodos, están aplicando la unidad 1 también. Toda la parte de modelado y respuestas de los sistemas de primero y segundo orden necesitan la transformada de Laplace, y si no saben el modelo, no saben después la función de transferencia. O sea que hay cosas que a lo mejor no es que les voy a tomar una antitransformada, pero en alguna forma lo estoy evaluando en otro tema posterior. Bueno. Voy a pasar acá algunas cosas que no son tan importantes. Los que ya han hecho el laboratorio han visto que el controlador, en realidad este es un esquema mucho más feliz de lo que es realmente un controlador PID. ¿Por qué? Porque está recibiendo la señal que viene del sensor. ¿Se acuerdan que veíamos el cablecito que lo conectaba al controlador PID? Tiene una asignación de set point que en realidad la tiene el mismo PID, porque sobre el menú teníamos el valor para asignar el valor al set point, o sea, está dentro del mismo controlador. Tenemos un bloque que resuelve, y esto el bloque ese anamorfo. Acá, digamos, nosotros esto antes no lo dibujábamos. ¿Qué hacíamos? Teníamos la entrada del sensor, la comparación con el set point y la resolución del algoritmo PID. Pero ¿qué pasa? Todos nuestros controladores PID basados en microprocesador, de la señal analógica 4 a 20 mA, para que el microprocesador la entienda, están haciendo una conversión de una variable analógica a una variable digital. Y realmente esto se está resolviendo digitalmente. Porque estoy asignando un set point que lo ingreso desde el mismo PID, si ya lo estoy ingresando como una variable digital, y a esta señal que era analógica la convertí en una señal digital. Cuando el controlador PID o el microprocesador resolvió la cuenta, que es la función PID, generó una salida digital. Pero después, internamente, hay una conversión de digital a analógico para que salgan los 4 a 20 mA, porque ustedes veían salir también dos cablecitos que eran una señal 4 a 20 mA. Entonces, realmente un PID basado en microprocesador, que son todos nuestros controladores, son así internamente. La asignación de set point desde acá, excepto que venga con un set point remoto, la entrada del sensor, que se debe convertir a una señal discreta, el manejo discreto del algoritmo y la conversión a analógico para generar una salida que la entienda la válvula, digamos, porque esos 4 a 20 mA se transforman en señal de presión y manejan la válvula. Todo esto lo voy a pasar porque no es por ahí, prefiero explicarles lo que sé que les cuesta más. Bueno, este sería otro bloque de control en donde, me pasé una acá. Nosotros, cuando trabajamos con nuestro proceso está definido por una función de transferencia GDS en el campo de la transformada de Laplace, porque son señales analógicas.
Pero internamente el algoritmo de control, aunque uno lo escriba como una función de transferencia, así, que la estamos expresando en función de S, realmente la debería definir en el campo de otra variable que es la transformada Z. La transformada Z es un equivalente a la transformada de Laplace para señales discretas. ¿Por qué? Porque aquí hay al transformar mi señal analógica en una señal discreta, estoy haciendo una digitalización cada un tiempo de muestreo TS. Que si se acuerdan, los que hicieron la práctica, yo les mostré que en el PLC este tiempo de muestreo yo lo defino. Si dentro del controlador PID, ¿se acuerdan cuando teníamos la simulación del bloque PID? Este era un parámetro de ajuste que siempre depende de la velocidad de respuesta del proceso. ¿Por qué? Pues yo tengo que tratar de que acá no hayan cambios que me pierda del proceso. Es decir, tengo que buscar un tiempo de muestreo tal que me deje registrar todos los posibles cambios de la variable de proceso. Entonces aquí hay un manejo digital del algoritmo. Por eso debería ser G de Z y no G de S. ¿Qué es esto que vemos acá? ¿Ven? Yo realmente debería modelar mi controlador con una función en el campo de la transformada Z y no de la transformada de Laplace. Porque de esto que es casi analógico, yo estoy buscando o mirando los valores cada un determinado tiempo de muestreo. Entonces mi algoritmo analógico, esto es la parte derivativa, la parte proporcional y la parte integral. Fíjense que el K sub C simplemente lo distribuí, pero el K sub C es factor de todos. Cuando yo transforme la derivada, la puedo transformar en un cociente incremental. La derivada es la diferencia entre dos valores sucesivos de la función dividido el delta t. Y ese delta t otra vez es este TS, porque tengo un valor de la función acá, un valor de la función acá. Esta diferencia dividido el TS es en definitiva la derivada. ¿Cómo puedo resolver la integral? Generando una suma de pequeños intervalos en donde el TS sigue siendo constante. Entonces, en definitiva, estoy hasta este momento, esta integral es la suma de este cuadradito más este cuadradito. Es la suma de f por ts, del f del ciclo siguiente por ts del otro. Entonces yo estoy generando una sumatoria de fk por delta t. Y mi algoritmo digitalizado se transforma en esto, en donde yo voy a tomar los errores en un instante respecto del error anterior para sacar la derivada, el error actual para sacar la parte proporcional y la acumulación de los errores pasados desde 0 a n por delta t, que después ese delta t es un valor constante. Entonces, nuestra ganancia proporcional en definitiva es k sub c. Nuestra ganancia integral es... voy a volver atrás. Fíjense que este tiempo lo vamos a mirar acá más fácil. Esto es una diferencia incremental dividido delta t. Si yo a esto lo reemplazo por ts, que es constante el tiempo de muestreo, puedo sacar este tiempo de muestreo común con k sub c por td. En la acción proporcional lo único que tengo es k sub c. Y en la acción integral tengo este delta t, que es ts, común, por k sub c y dividido ti. Esos son los parámetros que acumulo o que junto para definir ganancia proporcional, ganancia integral y ganancia derivativa. ¿Entienden? Es simplemente de reemplazar en la digitalización el delta t
por un tiempo de muestreo TS constante. Y el tiempo, o sea, la acumulación integral la puedo definir como la acumulación en un tiempo n, que es lo que tenía acumulado hasta el tiempo n-1 más el error. Porque como ya TS lo saqué factor común, simplemente voy sumando los valores de error. A ver, el área esta es el error 1 por TS. Esta es el error 2 por TS. Esta es el error 3 por TS. Si saco TS, factor común, estoy sumando el error 1 más el error 2 más el error 3.